Funciones y características del temporizador. Por ejemplo, este tipo de temporizador indica de que tiene 6 horas de ciclaje. Dependiendo pues del tipo de temporizador, puede ser de 6, 8, 10 u 12 horas. En este caso, por ejemplo, este tipo de temporizador es de 6 horas por 21 de descarga. Entonces en este caso tenemos que observar a qué voltaje trabaja este temporizador. Por ejemplo, hasta 120 voltios, 60 Hz y soporta hasta 15 amperios. Muy bien, por ejemplo, observamos los bornes. En este caso fíjense que tiene una numeración 1, que es la parte común del temporizador, donde inicialmente energizamos la entrada de fase. Para que este temporizador funcione necesita del neutro. En este caso energizamos el punto 3 de este temporizador. Recordemos por ejemplo de que hay distintos temporizadores y el cual por ejemplo se puede mostrar distintas numeraciones. En este caso, para identificar este tipo de temporizadores, normalmente la parte media del borne siempre va a ser el común, entrada de fase. En este caso indicaríamos de que se necesita un neutro para que pueda funcionar y se pueda mover la parte del disco leva, que es el que normalmente pues está haciendo movimiento en el engranaje, y a partir de ahí pues se da el movimiento interno, pues consta también de una resistencia limitadora para dar su funcionamiento. Muy bien, por ejemplo, recordemos de que estos tres bornes, el punto medio va a ser el común entrada de fase. En este caso, por ejemplo, aquí me indica 4, quiere indicar de que es el punto normalmente cerrado, donde va a ser el ciclaje de 6 horas que me va a energizar hacia el motocompresor y motor difusor. Una vez se cumplan estas 6 horas internamente, pues el disco leva va a pasar de 1, en este caso este temporizador, al normalmente abierto, al 2, para que entre la resistencia a funcionar por 21 minutos de descarga. Entonces de este modo identificamos los bornes de este tipo de temporizador. Entonces recordemos, por ejemplo, el borne más separado o más alejado siempre se va a energizar en neutro. El borne medio de los tres que se encuentra en este caso, por ejemplo, el punto medio energiza la fase, quiere decir que es el punto común. Entonces no importa por ejemplo qué tipo de numeración obtengamos acá, observemos dependiendo pues del tipo de temporizador. En este caso el punto medio siempre va a ser la entrada de fase a su derecha en esta posición, porque si ustedes lo cambian de posición pues tienen que indicar que puede ser punto derecho o por ejemplo punto izquierdo, que sería la línea que me energice hacia el motocompresor y también pues al difusor. Entonces pues en este caso se identifica de este modo. Observemos, podemos hacer lo que es la continuidad entre los bornes 1 y 4, pero debemos utilizar la pinza voltiamperimétrica. La colocamos en continuidad, seleccionamos para que este nos dé la continuidad. Fíjense, aquí me está dando continuidad. Coloco el punto medio y el 4. Fíjense, me está dando continuidad. Quiere decir esto que es el normalmente cerrado, donde me está dando el ciclaje de las 6 horas. El punto 1 y el punto 2 va a estar normalmente abierto porque no está cerrando en ese punto. El motor leva o el disco leva no está cerrando el contacto para que entre el descarche. Entonces, por ejemplo, si observamos, hacemos el contacto entre 1 y 4. Fíjense que aquí donde me da la continuidad es el punto donde se va a energizar o normalmente cerrado para el motocompresor. Muy bien, entonces de esta forma pues también podemos identificar en el disco leva en qué posición se encuentra. Aquí en el disco leva le voy a dar el movimiento para que llegue a descarche muy despacio, no hay necesidad de hacerlo duro, muy rápido.
Ahí, fíjense, cuando da ese track me está dando contacto de cierre para el descarte. Entonces fíjense, miren, ahí me está dando continuidad entre 1 y 2, que es el normalmente abierto, pero cuando en el punto del disco le va cierre, ya queda cerrado, y este me va a dar un tiempo de 21 minutos de descarte. Entonces de esta manera pues podemos hacer la identificación en continuidad con la pinza voltiamperimétrica.